Hola, comenzamos la clase número 16, donde vamos a empezar a hablar de los números complejos. Vamos a recordar un poquito de notación. Primero voy a decir que este símbolo R0 más denota los números reales no negativos, es decir, todos los positivos, unión el cero. Y para los números reales positivos, cada vez que escribimos raíz cuadrada de un número como ellos, por ejemplo, si A es un R0 más, la raíz cuadrada es el único número real no negativo que elevado al cuadrado da A. Es decir, la raíz de A es el único número real no negativo que elevado al cuadrado da A. En símbolos, la raíz de A es B, si solo si B es mayor o igual que 0 y B al cuadrado es A. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 81 es 9. Y la raíz cuadrada de 2 será un número irracional que empieza como 1, 41, 42 y sigue. Pero no es cierto, que la raíz de 4 es más menos 2. Esto es incorrecto. ¿Por qué muchas veces uno dice que la raíz cuadrada de 4 es más menos 2? Es una confusión típica que ocurre porque cuando uno piensa en la ecuación x al cuadrado igual a, esta ecuación sí tiene dos soluciones, que son la raíz de a, que es mayor que 0, y la raíz de menos a, que es menor que 0, en el caso en que a es positivo. Cuando a es 0, la única número que elevado al cuadrado da a es el 0. Entonces, y cuando a es negativo, no hay ningún número real que elevado al cuadrado de negativo. Entonces, por ejemplo, si escribo la ecuación x al cuadrado igual a 4, ahora sí decimos que tiene dos soluciones. Una x1 que es 2 y una x2 que es menos 2. Estas son raíz de 4 y esta es menos raíz de 4. Esto que está escrito acá como x igual a raíz de a y menos raíz de a se escribe como x igual a más menos raíz de a. Bien, son maneras de escribir. Por ahora todo con raíces de números positivos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para extender los números para que puedan tener raíces cuadradas los números negativos. Entonces vamos a imaginar momentáneamente que existe un número no real, imaginario, al que llamamos i por imaginario, que cumple que elevado al cuadrado da menos 1. Entonces lo que queremos hacer ahora es extender un conjunto para que contenga los reales que ya conocemos y a este nuevo numerito i, y que respete las reglas algebraicas que ya teníamos para R. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir cuando yo escriba i por raíz de a al cuadrado? Bueno, si respeta las reglas, eso es i por raíz de a por i por raíz de a, que es lo mismo que i al cuadrado por raíz de a al cuadrado. Y si i cuadrado es menos 1, vamos a ponerlo en otro color, entonces i cuadrado es menos 1 por raíz de a al cuadrado, que es a, es decir, menos a. Entonces, para números mayores que 0, puedo tener un número que elevado al cuadrado me dé negativo. Si esto fuera cierto, si podemos construir esto, tendríamos que, por ejemplo, i por 2, si lo elevo al cuadrado, me da menos 4. Esta es la base de la idea de los números complejos. I por 3 al cuadrado me da menos 9. Y si escribo i por, vamos a escribirlo así, menos, vamos a escribirlo aprovechando la conmutatividad,
menos 5i al cuadrado, si uso las propiedades conmutativa, asociativa y que i cuadrado es menos 1, eso da menos 25. Esa es la idea de los números complejos, ¿eh? Introducir este numerito, la unidad imaginaria, que al cuadrado da menos 1, y después darle toda una estructura para seguir trabajando con las mismas operaciones de siempre, pero que tengamos soluciones de la ecuación raíz cuadrada de un número negativo, entre otras cosas. Ahora, sigamos viendo qué otras propiedades tienen que tener. Si yo tuviera números reales, x1, y1, x2 y 2, y tengo una combinación como esta, entre un número real más otro número real por la unidad imaginaria y otro más, si tuviera que sumar eso, ¿qué tendría que dar? Bueno, aprovechando las propiedades de conmutatividad y asociatividad, esto tendría que darme x1 más x2 más y1 por y más y2 por y. Y si uso la distributiva, esto es x1 más x2, y saco factor común y acá, y me queda y1 más y2. Eso es lo que tendría que ocurrir si quiero que sigan manteniéndose las propiedades que conozco, que son la asociatividad, conmutatividad y propiedad distributiva. Y si multiplicara estos dos números, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que dar? Bueno, veamos. Acá ahora hay que hacer la propiedad distributiva. Hago x1 por x2 más x1 por y2 por y más y1 por x2 más y1 por y2 por y. Perdón, y1, acá metí la pata, vuelvo atrás lo que está en verde. Acá tengo y1y por x2, o sea que esto es y1 por x2 por y. Y ahora tengo y1y por y2 por y. y1y por y2 por y cuadrado. Pero y cuadrado es menos 1, así que esto lo puedo escribir como x1 por x2 menos y1 por y2. Y después, entre estos otros dos términos que me quedaron acá, voy a sacar factor común la unidad imaginaria y me va a quedar x1 por y2 más x2 por y1 por la unidad imaginaria. Entonces, cuando sumo dos números de esta forma, puedo sumar por separado los dos que no tienen el i acá, y sumo por juntos los dos que tienen el i acá, y me da lo que debería ser la suma. Ahora, cuando multiplico, la cosa se complica un poquito, pero no tanto. Tengo x1 por x2 menos y1 por y2 acá, en esta parte. Y en la otra parte tengo x1 por y2 más y1 por x2, los términos cruzados. Así debería comportarse esta multiplicación. Es lo que está escrito acá como una especie de resumen. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir los números complejos como una estructura numérica sobre el conjunto R2. R2 o R cuadrado es el plano. Por eso muchas veces van a escuchar hablar de el plano de los complejos. Y vamos a llamar C, con esta letrita C que está acá, doble a este conjunto cuando lo estemos pensando con las operaciones suma y multiplicación que se deducen de la diapositiva anterior. Y ahora las voy a escribir. Entonces, un número complejo es un par de coordenadas reales. Un par del plano complejo o un par de R2. ¿Cómo se suman los números complejos? Bueno, los números complejos se usa muchas veces la letra Z para los números complejos. Si tengo dos números complejos Z1 y Z2, la suma se define como el par que tiene en la primera coordenada la suma de las primeras coordenadas. Y en la segunda coordenada, la suma de las segundas coordenadas.
Y cuando quiero hacer la multiplicación, tengo estos términos mixtos, que lo voy a escribir una vez para que vean cómo se hace. Pero en general, voy a escribir así. Tengo el número complejo x1 y 1, más el número complejo x2 y 2. La suma es simple. Sumo los x1 más x2, y sumo los y1 más y2. Y si quiero multiplicarlos, esto es un poquito más complejo, porque son los números complejos. Este no es el producto escalar de vectores, que dado dos vectores da un número real. Estamos usando el mismo puntito, pero estamos pensando que estos vectores son números complejos. Entonces la multiplicación da otro número complejo que se obtiene multiplicando las dos primeras coordenadas, x1, x2. Vamos a hacerlo en color. x1, x2, menos, esto es lo más difícil de acordarse, y1 por y2. Esa es la primera coordenada de este número complejo. Y la segunda son los términos cruzados. x1 por y2 más y1 por x2, o x2 por y1. Esto yo me lo acuerdo de memoria porque ya tengo mis años, pero van a ver cuando avancemos un poquito más sobre esta clase, que es muy fácil de hacer todas las operaciones trabajando en lo que se llama la forma binómica, que van a ser los números complejos escritos de esta forma, que es lo más usual. Bien, entonces vamos a sumar estos números complejos con la notación de pares. Si quiero sumar el 3,5 con el 0,1, la primera coordenada es la suma de las coordenadas primeras y la segunda la suma de las segundas. Entonces la primera es 3 más 0, que es 3, y la segunda es 5 más menos 1, que es 4. Ahora, si lo quiero multiplicar, tengo que tener un poquito de cuidado, tengo que hacer 2 por 3 menos 4 por 2. Esa es la primera coordenada. Si este 2 por este 3, menos 4 por 2. Y la segunda coordenada es los términos cruzados. 2 por 2 más 4 por 3. Y si hago las operaciones, esto da 6 menos 8 menos 2 y 4 más 12, 16. Muy bien. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cuáles son las operaciones entre estos elementos de R2 que llamamos números complejos. Y ahora nos preguntamos si estas operaciones son conmutativas, por ejemplo, para saber si siguen teniendo las propiedades que ya teníamos de los números reales. Entonces, sabemos que x1 y 1 más x2 y 2, por definición, es esto, ¿no? Ahora vamos a verlo. Si escribo así, x1 y 1 más x2 y 2 es x1 más x2, y 1 más y2. Por otro lado, si hago x2 y 2 más x1 y 1, me queda, eso es x2 más x1, y 2 más y1. Ahora me pregunto si este elemento de dos números reales y este par son iguales. Si son iguales la primera componente y la segunda. Es decir, ¿es igual este número a este? Sí, son iguales porque este símbolo más que está acá es el más de los números reales, que ya sabemos que es una suma conmutativa. Y de la misma manera, esta suma da lo mismo que esta, porque esa es una suma de números reales que ya sabíamos que es conmutativa. Así que de ahora en adelante ya sabemos que la suma de números complejos, definida acá, es también conmutativa. La de la multiplicación es un poquito más larga, se las dejo para pensar, pero es cierto también que la multiplicación de números complejos da una operación conmutativa. Y también dan asociativas, la de la suma es fácil de ver, podemos tratar de ver la de la multiplicación a ver si me sale. Entonces queremos ver si es cierto que esta multiplicación hecha en este orden da lo mismo que esta otra multiplicación. Entonces vamos por partes. Vamos a empezar con escribir lo que significa x1 y 1 por x2 y 2. Eso es, el primer término es
x1, x2, menos y1 y 2, la primera componente. Y la segunda es x1 y 2 más x2 y 1. Eso que acabo de escribir es este corchete que está ahí. Que todavía me falta multiplicarlo por x3 y 3. Y entonces ahora me falta hacer la multiplicación de este número complejo por este número complejo. Veamos, ¿qué da? Tengo que hacer el primero por el primero. Es x1, x2 menos y1 y 2 por x3. Menos el segundo por el segundo. x1 y 2 más x2 y 1 por y3. Esa es la primera componente. La vamos a escribir acá abajo. Y la segunda componente es los términos mixtos. x1, x2 menos y1 y 2 por el y3 más el x1 y 2 más x2 y 1 por el x3. Entonces, esto que acá tengo acá, ese rectángulo que me quedó un poquito solapado, a ver si lo puedo... Este que está acá, es lo mismo que esta multiplicación de la izquierda. Ahora quedaría verificar que si hago lo mismo con la de la derecha usando esas definiciones, me vuelve a dar una expresión que es equivalente a esta. Y es un trabajito entretenido para que hagan ustedes, se los dejo para pensar. La respuesta es que sí, que es asociativa y que son iguales. Solamente escribí esto para que vean qué sería lo que hay que verificar. Bien, ahora, fíjense una cosa. Si yo tomo cualquier número complejo, xy, y le sumo el número complejo 0, 0, eso por definición de la suma es x más 0, y más 0. Ahora, este 0 es el 0 de los números reales, y este es van a ver que es el elemento neutro de la suma, que es el 0 de los números complejos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué me da x más 0? Me da el número real x, e y más 0 me da el número real y. Por lo tanto, este número complejo es el mismo que este número de acá. Y por la conmutatividad, además de x y más 0, 0 igual a 0, 0 más x y igual a x y para todo x y en R. Por lo tanto, este es el 0 de los números complejos. Y es el neutro de la suma. Ahora, si quiero el opuesto o el recíproco de la suma, puedo ver que si hago xy y le sumo menos x menos y, o sea, tomo este número complejo y me fabrico el número complejo que consiste en tomar el opuesto de cada uno de esos dos componentes, me da x más menos x y más menos y, que me da 0, 0, que es el neutro de la suma. Por lo tanto, el neutro de la suma es el 0, 0 para los números complejos. El neutro de la multiplicación no es el 1, 1, sino que es el 1, 0. Fíjense, acá está hecha la cuenta, pero la podemos pensar nosotros. Si escribo xy y lo multiplico por el 1, 0, eso es, vamos a hacerlo con los mismos colores, x por 1 más, menos, y por 0. Y después tengo x por 0 más y por 1. Si ahora sigo, ¿qué me queda? Acá arriba me queda x por 1 x, más y por menos y por 0 es x. Y al otro término me queda xy. Por lo tanto, me queda el número complejo con el que había empezado. Es decir, que xy por 1, 0 me da xy para todo x en R. Entonces, para cualquier número complejo, si lo multiplico por el complejo 1, 0, me da el mismo número complejo con que había empezado. Eso no es otra cosa que decir que este número
complejo 1, 0 es el elemento neutro de la multiplicación. Y ahora me gustaría saber si existe un inverso multiplicativo, un número que dado un complejo xy, me puedo fabricar uno nuevo, x' y', que multiplicado me da el 1, 0, que es el neutro de la multiplicación. La respuesta es sí, siempre que este xy no sea el 0, 0. Y yo les voy a decir, en esta ocasión se lo voy a decir de prepo, porque deducirlo se empieza a ser muy engorrosa la cuenta, pero después van a ver, cuando sigamos trabajando, que es muy natural que esta sea la fórmula. Entonces, la demostración de esto es que el x' y' que hay que tomar es el siguiente. Parece una fórmula rara, pero no es tan así. Es el x dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y menos y dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esa es la forma en que hay que definir el recíproco. Y fíjense que este cociente está siempre bien definido. Se puede dividir por este número siempre que sea distinto de 0. Y la única posibilidad de que esto sea 0 es que x e y sean los dos nulos. Acuérdense, x y y son números reales. Elevados al cuadrado dan mayor o iguales que 0. Si los sumo, para que me dé 0, los dos tienen que ser 0. Entonces, como estamos suponiendo que no son los dos ceros a la vez, esto ya está bien definido. Ahora tengo que multiplicar. Quiero hacer x y multiplicado por este numerito, por este número complejo. Entonces, ¿qué me dice la definición de multiplicación? Vamos de nuevo con colores. El primero por el primero. X por x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Menos el segundo por el segundo. Y por menos y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Coma. Ahora vamos con los términos de la segunda componente. Son los cruzados. X por este es x por menos y sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Más el siguiente. Y por x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿qué me da esto? Me da la primera componente, tengo un denominador común que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué tengo en el numerador? Acá tengo x por x, que es x al cuadrado. Y acá tengo y por y, que es y por menos y, que es menos y cuadrado, y con este menos queda más y cuadrado. Y el segundo término me queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y me queda acá x por menos y más y por x, o sea, menos xy más xy. Entonces, la segunda componente me está dando 0. Y la primera no me está dando 1. ¿Por qué? Porque me equivoqué. La fórmula no es con la raíz cuadrada. Fíjense que esta raíz cuadrada que escribí acá, en todos lados es la misma, no era raíz cuadrada, tenía que ser sin la raíz cuadrada. Entonces la corrijo, borro esa raíz cuadrada de todos lados, toda la evidencia de mi error. Vamos a borrar bien esta. Y entonces, ahora sí, este término que está acá es 1. Entonces, el recíproco, si tengo un vector x, un número complejo xy que no es el 0, 0, es el neutro de la suma, el recíproco se define de esta manera: x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y hemos verificado que multiplicado por xy me da el 1, 0, que es el neutro de la multiplicación. Entonces, acá tenemos un resumen de lo que ocurre con los números complejos.
tenemos los números complejos, el conjunto de los números complejos que son los xi con x en r y en r. Una operación que es la suma, que se define como xi más x' y' de esta manera, x más x', y más y', y después una multiplicación que se define como xx' menos y', xi más xy' más x'y, y con estas dos operaciones resulta que la suma es conmutativa, el 0, 0 es el neutro de la operación y todo z complejo tiene un inverso aditivo que se obtiene tomando los opuestos de cada componente. La multiplicación también es conmutativa asociativa, tiene un elemento neutro que es el 1, 0, y todo número complejo distinto del 0, 0, que es el neutro de la suma, tiene un inverso multiplicativo que está dado por esta fórmula que está acá. Y se satisface la ley distributiva. ¿Se acuerdan que escribimos la primera mitad? Faltaba verificar. Ah, no, la distributiva no, escribimos la asociativa. Faltaría verificar que se satisface la ley distributiva, pero se los dejo como un ejercicio para que hagan algo ustedes y así asimilen más los conceptos. Entonces lo que tenemos es que los números complejos es un cuerpo, como eran los racionales y los reales. La diferencia es que este no es un cuerpo ordenado, no podemos decir cuando un número complejo es menor que otro, porque tienen dos componentes y ya la cosa se complica un poco. Una vez que tenemos definida la suma y la multiplicación, y sabiendo que existen los elementos inversos de la suma y de la multiplicación, podemos hablar de la resta y de la división. ¿Qué quería decir restar un número? Quería decir sumar el inverso del aditivo. ¿Y qué quería decir dividir? Multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, restar dos complejos, z menos w, es lo mismo que hacer z más el opuesto de w. Y dividir es lo mismo que hacer z por el recíproco de w. Bien, ahora lo que sigue es observar que los reales son un subconjunto de los complejos. ¿Y en qué sentido? Tenemos que darle un sentido a esto, porque los reales son numeritos que tienen una sola componente, y los complejos son números, pero en realidad son pares de dos números reales. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: vamos a definir esta función que se llama tita, o con esta letra griega, que lo que hace es, dado un número real, nos devuelve un número complejo. Así, tita del número real menos 3 es el número complejo menos 3, 0. Tita del número real pi, que es un número real, es el número complejo pi, 0. Y así puedo seguir viendo, y esa tita es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si tita de x es igual a tita de x', eso quiere decir que x0 es igual a x'0, pero estos dos números complejos son iguales cuando las dos componentes son iguales. La primera es x del de la izquierda y el del otro es x'. Entonces, la única posibilidad de que tita de x sea igual a tita de x' es de que x sea x'. Es bastante obvio. Muy bien, ahora, ¿es sobreyectiva? Y la respuesta, a ver, los dejo pensar un poquito. ¿Puedo obtener como imagen de esta función tita cualquier número complejo? ¿O voy a obtener solamente números complejos cuya segunda componente sea 0? La respuesta es: solamente obtengo números complejos cuya segunda componente es 0. Por lo tanto, no es sobreyectiva, pues no existe ningún x en R tal que, por ejemplo, tita de x me dé el número complejo 1, 1, porque siempre dan 0 la fórmula. ¿Está? Bien, no es sobreyectiva, pero eso no era tan importante. Lo importante es lo que viene acá, que dice lo siguiente:
Si hago tita del 0, me da el 0, 0. Si hago tita de 1, me da el 1, 0. Entonces lo que me está dando es que tita del neutro de la suma es el neutro de la suma de los complejos. Tita del neutro de la multiplicación es el neutro de la multiplicación de los complejos. Y si hago tita de la suma, fíjense esto, si hago tita de x más y, acuérdense que estos son dos números reales. Es x más y, 0. Pero eso es lo mismo que la suma de los complejos x0 y 0. Pero x0 es tita de x e y, 0 es tita de y. Es decir, que hacer tita de x más y es lo mismo que hacer tita de x más tita de y. Y si hago la multiplicación, a ver si hago x por y, eso me da x por y, 0. Pero vamos a ver qué me da tita de x por tita de y. Eso me da x0 por y0, y según la multiplicación de números complejos, eso es x por y menos 0 por 0. ¿Sí? Estos son los dos términos, x por y 0 por 0. Y ahora voy x por 0 más 0 por y. X por 0 más 0 por y, y eso me da x por y, 0. Es decir, me da lo mismo hacer los números reales x por y, y después aplicarle esta función tita que me los transforma en un complejo con segunda componente 0, o aplicar tita a x y a y y después multiplicarlo, y me da el mismo número complejo. De nuevo, estas son cosas un poquito esotéricas para algunos, pero está bueno que las piensen, que las miren, si no la entienden, rebobinen y vuelvan a verlo un poquito. Lo que dice o se dice en matemática que esta función tita entonces es un homomorfismo inyectivo, ¿no? O monomorfismo entre las estructuras R y C. Homomorfismo es porque conserva las operaciones. Hacer tita de x más y es lo mismo que hacer tita de x más tita de y, y hacer tita de x por y es lo mismo que hacer tita de x por tita de y, que no pasa para todo, muchísimas funciones con las que trabajamos, pero sí con esta. Eso es un homomorfismo. Y es inyectivo porque era inyectiva, habíamos visto hace un ratito. Bien, entonces lo que está diciendo es que, bueno, dentro de los complejos hay una copia de los reales con la estructura del cuerpo. Entonces, cuando veamos complejos que tienen segunda componente 0, vamos a decir que son números reales, porque es una identificación que hacemos. Entonces, con lo que se llama un abuso del lenguaje, vamos a ver, vamos a decir que los reales están contenidos en los complejos. Y podemos pensarlo, si pienso en el dibujito del plano complejo, todos los complejos son los puntitos que están acá en todo el plano. Ahora, ¿cuáles son los números complejos que tienen segunda componente 0? Y son los que están en el eje X, son los que están acá. Entonces, esto que está acá, el eje X, se puede interpretar como los números reales. Bien, entonces, esta es la parte más difícil casi de los complejos, entender esas operaciones que hemos definido para que se cumpla lo que queremos. Ahora, a partir de ahora vamos a llamar I a la unidad imaginaria, que es el número complejo 0,1. Voy a seguir haciendo dibujitos. Entonces el número complejo 0,1 es el puntito que está acá. Esperen que lo quería hacer de otro color. Ese es el 0,1, que también lo llamamos I. En algunos libros de ingeniería lo llaman J, pero nosotros los matemáticos lo llamamos I por imaginaria. Muy bien. Esa es entonces la unidad imaginaria. Debe ser una copia de esto. Y entonces, si ahora quiero hacer I0 multiplicado por 0,1, I0 es el número, se vendría a ser un número real, y uso las operaciones de números complejos, eso me da primera componente por la primera, menos la segunda por la segunda. I
por 0 menos 0 por 1, coma. Y después tengo la primera componente por la segunda, más la segunda por la primera. O sea que es i por 1 más 0 por 0. Es decir, que esto me da el 0i. Lo que tengo entonces es que si tomo el i0 y lo multiplico por el 0,1, me da el 0i. Tenía este número, que es lo que consideramos números reales, que no tienen componente imaginaria. Lo multiplico por la unidad imaginaria y me da un número complejo que tiene solamente componente imaginaria. Muy bien, ¿qué pasa ahora si hago el i cuadrado? Bueno, i cuadrado vendría a ser 0,1 por 0,1. Y si uso las propiedades de hoy, el primero con el primero es 0 por 0, menos el segundo por el segundo, 1 por 1. Y después tengo los cruzados, que son 0, 0 por 1 y 1 por 0. Y eso me da menos 1, 0. Y este es el tita de menos 1, es decir, es el número real menos 1, porque tiene componente imaginaria igual a 0. Muy bien, ¿qué era lo que queríamos? Queríamos fabricar un número que elevado al cuadrado diera menos 1. Y lo fabricamos de esta manera. Entonces, hay dos maneras de interpretar los complejos. Uno puede decir, bueno, tenemos todos los pares ordenados de dos componentes reales y definimos la suma y el producto de esa manera medio rara que hicimos al principio. Y si hacemos eso, cuando definimos i igual al 0,1, resulta que ese número complejo al cuadrado nos da el menos 1 real. Entonces, una manera de representar ahora, y es lo mismo que, bueno, decir que el i es un número imaginario que elevado al cuadrado da menos 1. Entonces, otra manera de representar los números complejos, y que es la más usual, es escribir, si tengo dos números reales x e y, escribir z, el número complejo correspondiente al par x, y como x más y por la unidad imaginaria. Entonces nos olvidamos de los paréntesis y de las multiplicaciones y podemos hacer las multiplicaciones como estamos acostumbrados usando la propiedad distributiva. Esto es lo que se llama la forma binómica de un número complejo z, que es la más usual. Al numerito x se le llama parte real de z y al numerito y parte imaginaria de z. Entonces, si escribo el número complejo 2, 3, se puede escribir como 2 más 3 por i. Y 2 es la parte real de ese 2 más 3i. Y 3 es la parte imaginaria de 2 más 3i. Muy bien. Como dijimos hace un ratito, ahora tengo otro número complejo que es el 3 más 2i. Lo puedo representar en el plano complejo. Y este eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Eje real y el eje imaginario es este acá. Entonces, es muy útil interpretar los números complejos como números en el plano R2. La suma corresponde con la suma que uno conoce de vectores y han visto cómo sumar vectores en el plano, pero la multiplicación ya es algo nuevo. Recuerden que ahora multiplicar números complejos, uno puede, si quiere hacer, fíjense, vamos a hacer el ejemplo de multiplicar 2 más 3i, si lo quiero multiplicar por i. Esto se hace así. Ahora puedo hacer operaciones que estoy acostumbrado. Hago distributiva, esto es 2i más 3i por i. Y 3i por i es 3i cuadrado, 2i más 3i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, por eso es 2i más 3 por menos 1, que es 2i menos 3, o también lo puedo escribir como menos 3 más 2i. Si grafico ese vector,
ese número complejo es el menos 3 más 2i, está por acá. Lo puedo hacer como un punto o como una flechita. Este es z por i. Si lo hubiera hecho de la otra forma, por ejemplo, el 2,3 multiplicado por el 0,1, ¿cómo eran las operaciones? Tenía que multiplicar el primero por el primero y el segundo por el segundo con un menos. Es 2 por 0 menos 3 por 1. Y también tengo que multiplicar acá los cruzados. 2 por 1 más 3 por 0. Y eso es menos 3, 2, que es lo mismo que el menos 3 más 2i. Entonces, fíjense que la multiplicación de este número complejo con el número complejo de la unidad imaginaria que está acá nos dio este otro vector, que es este número complejo acá a la izquierda. Lo que quería hacer con este ejemplo era mostrar que las multiplicaciones se pueden hacer directamente trabajando con esta formulación y usando las operaciones de asociatividad, conmutatividad distributiva y la propiedad de que i cuadrado es menos 1. Entonces, no hace, digamos, todo lo otro es una construcción matemática rigurosa para ver que está todo bien definido, pero a partir de ahora podemos trabajar de esta forma de una manera más fácil sin tener que acordarse de memoria cómo se hace la multiplicación. Bien, unos ejemplitos más. Dice acá el par 3,2 se escribe como 3 más 2i, perfecto. El número x0, ¿eh? Si lo quiero escribir en forma binómica, vendría a ser x más 0i, pero 0 por i es 0, por lo tanto muchas veces lo escribimos como x. Entonces, cuando yo escriba el número 3, por ejemplo, puedo pensar que es 3, un número real, o que es el número complejo 3 más 0 por i, que es un número real. ¿Eh? Entonces, no los vamos a diferenciar y vamos a seguir trabajando como de costumbre, solo que ahora tenemos más números a nuestro favor para seguir trabajando. Bien, acá tenemos una especie de traducción de pares a forma binómica. Si tengo un número complejo z que se escribe x más i por i, entonces si el número complejo pertenece a los reales, es lo mismo que decir que su parte imaginaria es 0. O sea, ¿cuándo vamos a decir que este número complejo es real? Cuando este i que está acá es 0. Entonces, bueno, así se suele decir de una manera más rápida. Ahora, si la parte real de un número complejo es 0, entonces se dice que el número complejo z es imaginario puro. Entonces, acá estamos hablando de número z como menos 5 más 0 por i, que también lo escribo como menos 5. La parte imaginaria es 0. Ahora acá estoy pensando en número z como i, o z igual a raíz de 2 por i, o z igual a menos 3 por i, y así. Esos son imaginarios puros, son números que están en el eje vertical. Estos son el eje horizontal, y estos están en el eje vertical. Bien, la suma, cuando escribo números complejos en forma binómica, es muy sencilla, que es lo mismo que directamente hacer conmutativa y asociativa. Son la parte real y sumo la parte imaginaria. Eso es fácil. Ahora, si quiero hacer la multiplicación, puedo hacerla de memoria, recordando que es el primero por el primero menos el segundo por el segundo. Acá, esa es la parte real del nuevo número complejo. Y que después tengo que multiplicar los cruzados para obtener la parte imaginaria del nuevo número complejo. Puedo hacer eso o directamente hacer la multiplicación haciendo la distributiva y después usar que i cuadrado es igual a menos 1. O sea que esta igualdad no hace falta saberla de memoria, se obtiene con la distributiva
usando que y cuadrado es menos 1. Si se fijan, cuando multiplico este y por este y prima, tengo y por y prima por y. Y esa y, la y latina, multiplicada al cuadrado, da menos 1. Bien, el opuesto también se obtiene con la distributiva. Menos x más y por y es menos x menos y por y. Y el recíproco se obtiene con la fórmula que yo les di, que por ahora se la tienen que acordar un ratito más de memoria, que era que la parte real era x sobre x cuadrado más y cuadrado, y la parte imaginaria es menos y o menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta por ahora es una formulita de memoria que yo me equivoqué al principio, pero la corregí a tiempo. Muy bien. Pensamos un poquito en las potencias del número complejo y de la unidad imaginaria. Y al cuadrado es igual a menos 1, ya lo vimos hace un ratito. Ahora, ¿qué pasa si hago potencias más grandes de i? Bueno, ¿qué pasa? I a la 1 es i al cuadrado es menos 1. I al cubo es i al cuadrado por i, y eso es menos 1 por i, o sea que es menos i. I a la cuarta es i al cubo por i, separo 1, i al cubo lo vimos acá arriba, era menos i. Por lo tanto, esto es menos i por i, que es menos i cuadrado, y eso es menos i cuadrado es menos 1, me vuelve a dar 1. Y a la cuarta me da 1. ¿Y qué me va a dar i a la quinta? Y a la quinta me va a dar i a la 4 por i, pero i a la 4 ya vimos que era 1, 1 por i me da i. Y a la sexta me va a dar i a la quinta por i, pero i a la quinta vimos que era i, esto me queda i por i, que es i cuadrado. I cuadrado estaba acá arriba, era menos 1. Y así puedo seguir, i a la séptima me va a dar i a la sexta, perdón, i a la sexta por i, y eso es i a la sexta por i a la sexta es menos 1, me da menos 1 por i menos i. I a la octava me da i a la 7 por i, y eso me da menos i por i, que ya vimos que daba 1. Y así puedo seguir, y los resultados son i a la 1 es i, al cuadrado menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Y así sigue repitiéndose. Y si tengo que elevar un número a la 29, por ejemplo, i a la 29, puedo decir que eso es i a la 4 por 7, que es 28 más 1, i a la 4 a la 7 por i, pero i a la 4 es 1. Por lo tanto, esto es 1 a la 7 por i, que es i. Entonces no hace falta calcular todas las potencias de i, basta saber cuál es el resto de la división del número por 4. Y eso es lo que dice esta fórmula de acá. ¿Por qué el resto? Ese 1 que quedó acá es el resto de la división de 29 por 4. Se lo dejo para que lo piensen, pero siempre puedo hacer eso de eliminar todas las potencias 4 y que me quede solo el resto. Muy bien. Otro concepto importantísimo de los números complejos es lo que se llama el número complejo conjugado de un número. Entonces, si tengo un número complejo, z, que es x más y por i, se define el conjugado como z rayita y se escribe es x menos y por i. Por ejemplo, si tengo el número complejo 3 más 4 por i, el conjugado de este número complejo es 3 menos 4 por i. Si tengo el número complejo menos 5 menos 6i, el conjugado es menos 5, la parte real queda como está y la parte imaginaria cambia el signo.
más 6 por i. Y tengo el número complejo 7 menos pi por i. Su conjugado es el complejo 7 más pi por i. ¿No? Y así podemos seguir haciendo infinidad de ejemplos. Muy bien. Propiedades del número complejo, del conjugado. Si tengo un número complejo, le hago el conjugado y a ese le vuelvo a hacer el conjugado, me da el mismo número complejo. A ver, veamos. Si escribo x más y, voy a decir y por un rato porque si no me queda i por i, y hago el complejo conjugado, me queda x menos y por i. ¿No es cierto? Esa es la definición. Si ahora le quiero hacer el conjugado a este, le tengo que hacer el conjugado a este y lo escribo acá. Y eso me queda x menos i por i. Es decir, x más y por i, que es el mismo z. Si esto era z conjugado, esto me vuelve a dar el z. Ah, bueno, el conjugado me da de un complejo, me da otro complejo, y si lo conjugo me vuelve a dar lo mismo. Y si lo puedo pensar gráficamente, si tengo un complejo z por acá, su complejo conjugado es el que está con la misma coordenada x, pero del lado de abajo. Y si el z está abajo, el conjugado está arriba. Z conjugado. Vamos a hacer. Este ángulo que está acá es el mismo que el que está ahí, pero para el otro lado. Muy bien. Ahora, si un número z es igual a su conjugado, esto es una obviedad casi, pero está bueno tenerlo presente, entonces el número era un número real. Si yo tomo x más y, el conjugado es x menos y por i, o i por y o y por i. Si es igual a x más y por i, ¿qué quiere decir? Bueno, la parte real ya es igual, y la parte imaginaria, para que sea igual, para que esto sea igual, el i tiene que ser igual a menos i. ¿Y cuál es el único número real que es igual a su opuesto? El 0. Entonces, si yo tenía un número real z, que es igual a su conjugado, la única posibilidad es que su parte imaginaria sea 0. Vamos a escribirlo así: parte imaginaria de z igual a 0. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hago un número más su conjugado? Un número complejo más su conjugado. X más y por i más x menos y por i. Bueno, la suma era fácil, era x más x más y, en este caso menos y por i, es decir que es 2x más 0 por i, que también lo escribimos como 2x. Pero x, ¿qué es? X es la parte real de z. Entonces, en general, si sumo un complejo más su conjugado, me da 2 veces la parte real del complejo. Ahora, si los quiero restar, vamos a restarlos. Acá me queda una resta y acá me queda una suma. Y entonces x menos x me queda 0 más 2y por i. Entonces, 2y es lo mismo que 2 veces la parte imaginaria de z. Pero 2 veces la parte imaginaria de z es un número real. Me falta multiplicarlo por i. Este i tiene que quedar ahí. La parte imaginaria
es solamente el numerito real, y, pero no con el i. Muy bien. Si hago la suma de el conjugado de la suma, ¿qué me da? A ver, vamos a hacer esto. Vamos a escribir z. Acá está la fórmula, está un poco escrita. La z, si escribo z como x más y por i, y vamos a escribir w, vamos a ponerle acá x1 y 1, w como x2 más i2 por i. Y si hago el conjugado, z conjugado es x1 menos i1 por i, y w conjugado es x2 menos i2 por i. Y si hago la suma, z conjugado más w conjugado, puedo hacerlo como mirándolo acá por columnas, me queda x1 más x2 más menos i1 menos i2 por i, que es lo mismo que x1 más x2 menos i1 más i2 por i. Ahora, si por otro lado hago z más w, eso me queda x1 más x2 más i1 más i2 por i. Y si hago el conjugado de esto, obtengo eso que está ahí arriba. Entonces está buenísimo esto, porque no hay que pensar mucho, no hay reglas especiales. Si hago el conjugado de una suma de números complejos, es lo mismo que hacer el conjugado de cada uno y después sumar. Esa es una propiedad muy útil cuando uno está razonando con números complejos. Y de la misma forma, un poquito más sofisticado, los desafíos que traten de verificar, es cierto que el conjugado de la multiplicación es la multiplicación de los conjugados. Se los dejo para pensar. Si quieren pueden poner pausa en este momento y hacer la operación. Lo que tienen que hacer es copiarse esto mismo y escribir por un lado cómo queda z conjugado por w conjugado, y por otro lado z por w, y después hacer el conjugado y ver que estas dos cosas dan la misma forma, la misma fórmula, o fórmulas equivalentes. Y una de las últimas fórmulas para el conjugado es que el conjugado del recíproco es el recíproco del conjugado. A ver, estas se las voy a hacer yo. Si z distinto de 0, ¿cuál era la fórmula de z a la menos 1? Z a la menos 1 era, estoy pensando que el z es este que está acá, era x sobre x cuadrado más y cuadrado, sin raíz, Pedro, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ese es el z a la menos 1, que si lo escribo en forma binómica, es así. Menos i. Entonces, si quiero hacer el z a la menos 1 conjugado, vamos a hacerlo acá. Z a la menos 1 conjugado es conjugar este que está acá, que le tengo que cambiar el signo a la componente imaginaria, es decir, que ese menos cambia por un más. Es x sobre x cuadrado más y cuadrado más y sobre x cuadrado más y cuadrado, unidad imaginaria. Ahora, si hago el z conjugado a la menos 1, eso que está ahí, esto que está acá, perdón, es este de la izquierda. Ahora voy con el de la derecha. Entonces, primero escribo z conjugado. Z conjugado es x menos y por i. ¿Sí? Y si quiero hacer
a la menos 1, lo pongo a la menos 1, y ahora escribo la fórmula. La fórmula era la coordenada x como está dividido x cuadrado más y cuadrado. Y la coordenada para el y es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado y digo. Y eso es x sobre x cuadrado más y cuadrado más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces estas dos cosas son iguales y está verificado. Buenísimo. Entonces tenemos esa última propiedad. Bien, falta poquito para terminar esta clase, que se está haciendo un poquito larga, pero ahora vamos a definir el módulo o valor absoluto de un número complejo como esta fórmula. Si piensan gráficamente, el módulo es la distancia del número complejo en el plano complejo al origen. Si este puntito que tengo acá, tiene coordenadas x, y, uy, x, y, este es el número complejo x más y por y, la longitud de esta hipotenusa por el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. No importa si el x es negativo o no, o positivo, porque el elevado al cuadrado se hace positivo. A ver si puedo mover este puntito. Entonces, esa longitud es lo que se llama módulo o valor absoluto del número complejo. El módulo, acuérdense, módulos, normas y valores absolutos miden tamaño en general. Entonces, lo que estamos diciendo es cuán lejos está ese puntito del origen, del cero. Acá tenemos algunos ejemplos. Si tengo que z es 3 más 4 por i, que es el número complejo, el módulo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y eso es raíz cuadrada de 9 más 16, que es raíz cuadrada de 25, que es 5. Ahora, si tengo un número que es imaginario puro, el módulo de z es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 3. Y si hubiera sido menos 3 también. Y si tengo un número real, su módulo coincide con el valor absoluto de los números reales. Entonces estamos usando el simbolito módulo, esta de rayitas acá, para denominar el módulo de un complejo, pero también el módulo de un real. Coincide con lo que ya sabíamos para números reales. Bien, todas las propiedades que cumple el módulo son estas. Se las voy a dejar para que verifiquen ustedes, excepto la última. Fíjense, vamos a mirarlas un poquito. El módulo de un número, ¿qué es? Vamos a escribir acá la fórmula. Si z es igual a x más y por y, el módulo de z es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Como dijimos al principio de esta clase, la raíz cuadrada es siempre un número mayor o igual que 0. Es el número mayor o igual que 0 que elevado al cuadrado da lo que está ahí adentro. Por lo tanto, el módulo es siempre mayor o igual que 0. Ahora, ¿cuándo va a ser 0 ese módulo? Solamente cuando tanto x como y sean 0. Porque si alguno es 0, distinto de 0, ya eso da positivo. Eso es lo que está escrito acá. Entonces, siempre mayor o igual que 0 y solo es 0 para el 0. Si hago el módulo de menos z, me da lo mismo que el módulo de z, porque es cambiarse x por menos x o y por menos y da lo mismo al elevar al cuadrado. Ahora, si hago el módulo de z por w, me da lo mismo que el módulo de z por el módulo de w. Vamos a ver esta, porque no es para nada obvio. A ver, si yo hago, vamos a hacer así, vamos a escribir z igual x1 más y1 por y, w igual x2
2 más I2 por I. Si hago Z por W, eso era X1, X2 menos I1, I2 más X1, I2 más X2, I1 por I. Si hago el módulo de Z por W, es la raíz cuadrada de X1, X2 menos I1, I2 al cuadrado, más X1, I2 más X2, I1 al cuadrado. Eso es el módulo de Z por W. Que sí lo... Vamos a hacer un poquito de orden acá. ¿Sí? Entonces esto es ahora igual a la raíz cuadrada. Después lo completo. Y tengo que hacer el cuadrado de este primer término. Eso es x1 cuadrado, x2 cuadrado, más y1 cuadrado, y2 cuadrado, menos 2 veces x1, x2, y1, y2. Quedó encuadrado el binomio. Y el siguiente es más x1 cuadrado, y2 cuadrado, más x2 cuadrado, y1 cuadrado, más 2, x1, y2, x2, y1. Y entonces vemos que acá este término y este se cancela. Ahora, si yo hago el módulo de z, vamos a otro color, módulo de z por módulo de w, eso es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más y1 cuadrado por la raíz cuadrada de x2 cuadrado más y2 al cuadrado. Si pongo todo dentro de la raíz, eso es x1 cuadrado más y1 cuadrado por x2 cuadrado más y2 al cuadrado. Y si hago la distributiva acá, voy a tener 1, 2, 3, 4 términos que son los mismos que estos 1, 2, 3, 4 términos. Pueden poner pausa y ver que es cierto. Y con eso uno obtiene que el módulo de la multiplicación es la multiplicación de los módulos. Eso está buenísimo. Y por lo tanto, si hago un número complejo y lo quiero elevar a la n, que es multiplicarlo n veces por sí mismo, el módulo de ese número es lo mismo que el módulo del complejo elevado a la n. Y esto, por ejemplo, si tuviera que calcular esto de acá de la derecha es mucho más rápido, porque calculo el módulo y después elevo a la n un número natural. En cambio acá tengo que elevar a la n un número complejo, que la operación de multiplicación de números complejos ya vimos que es bastante complicada. Bien. Les dejo a ustedes para pensar el del recíproco y que por lo tanto el del cociente del módulo es el módulo del cociente es el cociente de los módulos. Fíjense que la parte real es fácil también. Perdón, esta de acá también es fácil porque si yo tengo z que es x más y por y, el módulo de la parte real de z es el módulo de x. Y lo vamos a escribir para que vean como raíz cuadrada de x cuadrado. Y el módulo de z es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es siempre menor o igual que esto. ¿Por qué? Porque x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, ya que a este x cuadrado le estoy sumando algo mayor o igual que 0. Entonces el módulo de la parte real siempre es más chico que el módulo de z, o menor o igual, podría ser igual en caso de que el número sea real, y lo mismo para la parte imaginaria. La última desigualdad, que es
un poquito más complicada es la desigualdad triangular. Para no escribir tantas veces la raíz cuadrada que me sale tan desprolija, vamos a ver que los términos al cuadrado. Entonces vamos a ver que esto es el módulo de z más w al cuadrado es menor o igual que el módulo de z cuadrado, perdón, más el módulo de w al cuadrado. El módulo de z más el módulo de w al cuadrado es el módulo de z cuadrado más el módulo de w cuadrado más dos veces módulo de z módulo de w. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Veamos cuál es si escribo z igual a x1 más y1 por y w igual a x2 más y2 por y. Entonces, z más w es x1 más x2 más y1 más y2 por y. Si hago el módulo de z más w al cuadrado es x1 más x2 al cuadrado más y1 más y2 al cuadrado. Esta desigualdad, a ver si me sale bien. Y esto es x1 cuadrado más x2 al cuadrado más 2x1 x2 más y1 cuadrado más y2 cuadrado más 2 y1 y2. Ahora, por otro lado voy a mirar esto de acá. Módulo de z cuadrado más módulo de w cuadrado más dos veces módulo de z módulo de w. Eso es, módulo de z cuadrado es x1 cuadrado más y1 cuadrado. ¿Sí? Estoy usando que z es esto de acá y el módulo de z es esto de ahí, al cuadrado. El módulo de w cuadrado es x2 cuadrado más y2 al cuadrado. Y después tengo que poner dos veces el módulo de z por el w, raíz de x1 cuadrado más y1 cuadrado por raíz de x2 cuadrado más y2 al cuadrado. Entonces, si miran un poco con atención, x1 cuadrado está acá, x2 cuadrado está ahí, y1 cuadrado está acá, y 2 cuadrado está ahí. Entonces, para ver la desigualdad que queremos, tendríamos que ver que este término más este término es menor o igual que este término de acá. A ver, ¿qué estoy diciendo? Sí. Entonces me lo voy a copiar. Y me voy a preguntar, ¿es cierto que y vamos a escribirlo bien? 2x1, x2 más 2 y 1 y 2 es menor o igual que esto.
Esto para que ponerlos en contexto, si alguna vez lo buscan, se llama desigualdad de Cauchy, se quiere decir Cauchy-Schwarz. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que esencialmente si saco el 2, estoy dividiendo que x1 por x2 más y1 por y2 es menor o igual que raíz cuadrada de x1 cuadrado más x más y1 cuadrado por raíz cuadrada de x2 cuadrado más y2 al cuadrado. Y no tiene una demostración tan sencilla como para hacer en el espacio que tengo acá, así que la voy a dejar para que se las explique el Gusti en la clase. Explicar. Pero siempre es cierta. Entonces quería terminar esta clase hablando, observando lo siguiente. Fíjense que si yo hago un número complejo, que tengo acá x más y le escribo su conjugado x menos y, si multiplico el complejo z por su conjugado, eso me da x más y por x menos y, ¿no? Y ahora hago la multiplicación y me queda x por x menos y por menos y más menos xy más ix por y. Esto me da 0 y esto que está acá me da x cuadrado más y cuadrado, que no es otra cosa que el módulo de z al cuadrado. Entonces, lo que tenemos acá, lo voy a escribir en negrita, z por z conjugado siempre me da un número real que es el módulo de z al cuadrado. Entonces de acá puedo deducir que el z conjugado, que el z, a ver, que z por z conjugado sobre módulo de z cuadrado es 1. Pasé dividiendo, si quieren. Entonces lo que estoy diciendo acá es que el recíproco de un z es z conjugado sobre el módulo de z cuadrado. Y esa es la fórmula que venimos trabajando desde el principio. Entonces, este teorema dice lo que vimos en la diapositiva anterior. Por un lado, z por z conjugado es el módulo de z cuadrado, y cuando el z es distinto de 0, el recíproco es el conjugado sobre el módulo de z cuadrado. Es decir, que para el caso en que z es este de acá, el recíproco es x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado y. Muy bien, y con esto terminamos esta clase.